Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Miércoles 14 de mayo del 2025 iniciamos la conversación de política y actualidad, página 13. Hoy con nuestros panelistas estables de día miércoles, Cristian Valdivieso y Paula Escobar. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Quique, muy bien. Luchando con un resfrío, pero aquí estamos. Otra más. Cristian Valdivieso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Sanito? No, siempre uno está luchando contra algo. Un achaque. Pero no un resfrío. Es parte de tener las defensas activas. Cuando uno tiene las defensas activas, la verdad, lo bien desprevenido. Hay que tomar vitamina. Atacan. Hay que tomar vitaminas, dicen. Colágeno. De todo tipo. Colágeno. Oye, vamos a conversar ahora. La Paula nos propone un tema súper interesante. La ley que jubila a mayores de 75 años de la administración pública va a entrar en vigencia el 2027. Aunque no lo crean, va a haber un decreto, una ley que obliga a la gente mayor de 75 años de quedar cesante en la administración pública. No entran acá ni ministros, ni senadores, ni diputados. Y, ni presidentes o presidentas. Entrevisté a la directora de Fundación Grandes que se dedica a estos temas, se llama Consuelo Moreno. Me contaba del caso de una persona que ella conoce que cumplía 70 años y está trabajando en una clínica en Santiago, una muy buena clínica. Y le hicieron las fotos, todo, y la persona que estaba de cumpleaños, la de 70 años, pidió no subir las fotos a la página que tenían en común con sus amigos de la clínica, porque tenía el temor que descubrieran algún ejecutivo de la clínica que tenía 70 años y corría el riesgo de que la despidieran. Está perfectamente activa, llega en bicicleta, todo, pero está ese trauma de la edad. Yo la verdad que no estaba tan interiorizado el tema, no sabía, por ejemplo, que seguía esa costumbre que yo la escuché mucho tiempo atrás cuando veía los avisos en Arte y Letra en Mercurio que decía menores 50, yo dije, ya esto pasó, pero Consuelo me contó que sigue pasando. Claro, no, es un gran tema, que esta polémica que yo denomino la rebelión de las canas en Chile ha traído a colación, pero que es un tema global. Miren, todo esto partió por una columna de Pablo Ruiz Tagle, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el Mercurio, en que puso en la palestra este tema, que la ley de presupuestos, recién aprobada el año pasado, obligaba a los mayores de 75 años de la administración pública a retirarse, como dice Quique, ¿ya? La ley 21.724, entonces, es la que obliga a los funcionarios públicos a retirarse, salvo, como decíamos, que sean ministros, que sean presidentes de la República, que sean congresistas, etcétera, ¿ya? Cargos de elección popular. Esto también ya aplica al Poder Judicial, ¿ya? Pero nunca había sido como extensivo a toda la administración pública, ¿ya? Entonces, esto fue parte de la Ley de Reajuste del Sector Público, que incluye una serie de medidas adicionales. Una que, en el fondo, quiere promover el retiro de funcionarios públicos mayores para ir ajustando el presupuesto, ¿ya? Es sin precedente la cantidad de gente a la que alcanzaría, y también es sin precedente como lo que está diciendo esta norma, ¿no? Y por eso ha sido considerada una norma edadista, ¿ya? Edadismo es, según las Naciones Unidas, todos aquellos estereotipos negativos respecto de la vejez o de la, digamos, envejecer o tener más años, que afectan no solo la situación económica, social, sino también de salud mental de las personas que tienen más de ciertos años, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó? Que empezaron a salir cartas en el Mercurio. Esta columna salió en el Mercurio, empezó a ser un lugar muy importante. Recuerdo, por ejemplo, a José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional de Humanidades, diciendo, hoy no tenía idea, me van a jubilar de la universidad. Fernando Reyes Mata, embajador, experto en China, que está súper activo, tiene un centro Confucio, un centro en la Universidad Andrés Bello, y diciendo, oye, tengo 86 años y parece que me están diciendo que ya me tengo que ir a los cuarteles de invierno, cuando estoy en un momento en que puedo aportar. Y así empezaron a salir cada vez más cartas de gente diciendo, oye, pero esta cuestión es una vergüenza, ¿no? Sobre todo en el momento que estamos viviendo, y como hemos comentado en otros, página 13, la inversión de la pirámide demográfica, ¿no? Por un lado, se ha prolongado la expectativa de vida en Chile y en todo el mundo, o sea, cada vez hay más personas mayores respecto de personas menores de edad. Y por otro lado también porque hay como nuevas edades de la vida, ¿no? Bruce Ackerman es un jurista norteamericano de Yale que hizo un libro que no es de constituciones, que es su tema, que se llama El predicamento posmoderno, en que explica que ya no hay las mismas etapas de antes, que era como niñez, adolescencia, adultez, vejez, sino que ahora hay... Así, la adolescencia se divide en dos, como una parte de adolescencia normal, pero después entre los 20 y tanto y los 35, una etapa de exploración,
por eso que hay muchos jóvenes de hasta 34 años viviendo todavía con los papás, porque en el fondo es una adolescencia extendida, pero también pasados dice que entre los 50 y los 75 se alcanza como la mayor maestría de una persona, ¿no? Y que después hay otro periodo como de sabiduría de volver a la sociedad hasta ya entrar en el periodo de obsolescencia, que en cada persona será distinto. Hay personas que la podrán tener a los 90, a los 95. Leí el otro día en La Tercera una bailarina de ballet que todavía hace clases, que va a cumplir 100 años, Evelyn Cordero, que tiene una academia, sigue activa. O sea, cada uno verá cuando entra en una etapa en que tiene que hacer cuidado, pero que hay una nueva etapa. Entonces, esta norma, digamos, fue realmente muy, muy rechazada. Y pensemos que hoy día el 20% de la población tiene más de 60 años, los hogares de mayores de 65 se han triplicado en los últimos 30 años y se estima que para 2050 este grupo va a representar el 30% de la población. O sea, estamos hablando acá de muchísima gente, ¿no? Además, las pensiones son insuficientes, muchas personas tienen que seguir trabajando porque no les alcanza con la pensión que tienen, y entonces están quedando como en un exilio involuntario, ¿no? De impedir de trabajar, de aportar a la sociedad, de ganarse su plata. Y además enfrentan impuestos. Por ejemplo, las pensiones igual pagan impuestos, ¿no? Las personas que tienen una pensión por sobre cierta renta tienen que pagar impuestos igual, ¿no? No pagan. Entonces, tienen que seguir contribuyendo. Y contribuciones. Que, como dice Cristian, es un tema que sale permanentemente en la palestra, de decir, oye, personas pierden su casa porque ya a la edad que tienen no pueden pagar las contribuciones de su casa, ¿no? Y está todo este tema de... Entonces, son exigidas económicamente estas personas, pero están siendo invalidadas a seguir trabajando. Y normas como esta, bueno, después son espejo en muchas partes. Lo que dice el Quique de las clínicas, yo también me lo han dicho muchos doctores míos que son como eminencia, me dicen, bueno, a lo mejor me van a jubilar porque tengo 70, y son el mayor experto en su área, ¿no? Que han formado generaciones y que están en su peak. Entonces, digamos, aquí el Estado no solo se equivoca, sino que va poniendo una norma que puede ser imitada, o que ya de hecho es imitada en otros lados. Bueno, Karin Moore, una profesora de Clapes UC, en una columna sobre este tema, sacó a colación un estudio, a propósito de lo que decías, Quique, en que comparaban dos perfiles idénticos de LinkedIn, uno de 35 años y otro de 50, y el estudio establecía que los reclutadores abren el perfil del candidato más joven el doble de veces que el de la persona de 50 años, ¿ya? Que ya, digamos, 50 años si es considerado viejo, bueno, estamos adulto se considera estadísticamente por ahora 60 hacia arriba. Adulto mayor, 65. Claro, pero ya de 60 para arriba uno entra en la clasificación de adulto mayor. Bueno, resulta que países como Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia no tienen edades obligatorias de retiro para académicos ni funcionarios públicos, ¿ya? Reconociendo la experiencia como un activo clave. Y también cita Karin Moore que en Francia se implementan políticas de contratación ciega, ¿ya? Esto es para prevenir racismo, sexismo y también edadismo, ¿no? En el fondo que se analicen las competencias y no la edad. Y en Japón, que es una sociedad súper envejecida, hay programas especiales de reinserción laboral para jubilados, reconociendo su experiencia y su aporte a la sociedad. Ahora, los adultos mayores se rebelaron con todo, porque aparte de las cartas, le mandaron al ministro Marcel, a la directora de presupuesto, al Ministerio de Desarrollo Social y además de senadores y diputados, 150 adultos mayores de lo más destacado de nuestro país mandaron una carta en que le piden al gobierno directamente revisar esta norma y cambiarla, esta norma que consideran edadista. Fíjense que este grupo son parte de los líderes que el Mercurio ha reconocido, el Mercurio de la Universidad Católica, como 100 líderes mayores, ya que entregan un premio, ¿no? Todos los años a un grupo y después aparecen sus entrevistas. Y ellos entonces dicen que es absolutamente discriminatorio, que esto, tener esta norma para estas personas de 75 años, contraviene estándares internacionales como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile en el 2017. Esta carta la firman, por ejemplo, Luis Rivero, Jorge Jiménez, Jimena Bogavir, Carmen Aldunate, Sergio Vitar, María Teresa Ruiz, Abraham Santibáñez, premios nacionales, Juan Gabriel Valdés, Agustín Esquella, entre otros, Sergio Campos, José Massa.
También dicen que los resultados del censo evidencian el envejecimiento acelerado, donde crece la población de adultos mayores, y entonces que resulta paradójico que se haya establecido una norma edadista que en lugar de incluirlos, los desecha, ¿no? Y por último, destacan que aquí como que hay dos problemas. Por un lado está la discriminación, digamos, que es el problema del edadismo, y por otro lado, privar al país de un valioso capital humano y del daño, por supuesto, que se le hace a estas personas impidiéndoles trabajar. Ahora, Paula, la premisa de esta ley, ¿cuál es? Porque por sentido común uno piensa que hay un grupo de personas que cree que a los 75 años las personas pasan de 74 a 65 y con eso automáticamente pierden condiciones físicas y o mentales para hacer bien la pega. Eso es lo que uno supone. Entonces, ¿eso de dónde lo sacan? Porque cada persona es distinta. Exactamente. Hay tipos de 35 que son unos vagonetas que no hacen nada, que están apetutados en el sector público además. Y, por ejemplo, veía el caso Rosa de la rectora de la Universidad de Chile, tiene 75. Sí, po. O sea, chao, para la casa. Claro, o sea, esta norma jubilaría rectores o rectoras. Claro. O sea, en el fondo es ridículo. Y pensemos, por ejemplo, Pepe Mujica, un tema, digamos, una persona, él fue presidente a los 74 años. Claro. O sea, digamos, entonces hay maneras y maneras de envejecer. Yo creo que el caso de Joe Biden ha sido muy traumático en el sentido de una persona que claramente estaba en un aceleramiento de su deterioro y que además lo escondió. Lo escondió él y lo escondieron sus asesores. Pero lo que le pasó a Joe Biden no es, digamos, es algo personal. Así como la madurez es un fenómeno personal, ¿no? Y hay personas que a los 25 años son súper maduras y otras nada de maduras. Y hay personas inmaduras a los 50 años, ¿no? O sea, es una cosa bastante personal también con la edad. Y quiero decirle, para cerrar el tema, que ya hay estudios de discriminación. Por ejemplo, según un informe de Clapes UC, la participación laboral de hombres de 50 a 59 años ha caído drásticamente, incluso por debajo de los niveles de 14 años. O sea, esto, digamos, si las personas que tomaron esta decisión, estoy pensando en ministro de Hacienda, director de presupuesto, no sé qué otros ministerios han estado involucrados. Estoy asumiendo. A Marcel le quedan 10 años de trabajo. Oye, esto afecta de ahí para abajo, o sea, esto es como decir, personas de 50 a 59 hombres están viendo un problema, digamos, en que sus perfiles en LinkedIn los abren menos y que tienen menos participación laboral. Oye, esto es más riguroso, incluso más draconiano que la jubilación misma, que uno si quiere toma la edad que se sugería o no, o sigue. Aquí te votan. Claro, aquí te votan. ¿Y cuál es el problema? Hay dos problemas fundamentales. Primero, que va consolidando una idea de obsolescencia, ¿no? Entonces, los adultos mayores tienen otros problemas, o sea, y también mandan cartas y todo. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de una carta de una profesora normalista que contaba que quería tener Netflix y que para tener Netflix tenía que tener tarjeta de crédito y había llamado al banco y el banco le dijo que no le daba tarjeta de crédito porque tenía más de 75. ¿Ya? Entonces explicaba, entonces el fondo decía, no, pero que tu hijo decía, no, yo quiero sacar una tarjeta de crédito, ¿por qué yo no puedo tener una tarjeta de crédito? ¿Ya? Pensemos hoy día, todas las apps funcionan con tarjeta de crédito, o sea, no tener una tarjeta te saca de toda la economía digital, ya está en lugares que uno no se puede estacionar si no baja una app, ¿no? O sea, te excluye, ¿no? Otras cosas, personas que han dicho que les piden certificado de lucidez para firmar papeles en las notarías, por ejemplo. ¿Se imagina lo humillante que una persona que llegue, que está en total capacidad y le dicen, bueno, usted tiene que tener un certificado de lucidez para poder firmar un contrato, ¿ya? ¿A qué edad piden eso? O sea, mira, aquí hay una persona que mandó una carta que dice que a los 76 años le pasó, que había ido con su marido de 81 años y que le habían pedido el certificado de lucidez en la notaría, ¿ya? Después dijeron, no, eso no es obligatorio, las notarías lo piden, pero ¿qué es lo que te dice la sociedad, no? Te está diciendo, tú ya en realidad estás siendo descartado, como dicen estos líderes mayores. Es una especie de interdicción. Sí. O sea, totalmente. Y va creando la idea de que la familia después puede tomar decisiones por ellos porque no están capacitados. O sea, es una pérdida de tu autonomía individual, de una manera como decir, tú, Quique, que no tiene ninguna evidencia científica. O sea, en el fondo no, es decir, tú llegas 74 años, digamos 11 meses, 29 días, hasta ahí tienes un estatus jurídico, social, cultural y luego eres una persona que no tiene capacidad. ¿Y a quién se le ocurrió esto? Bueno, no sabemos, encontraremos aquí el ideólogo. Yo tengo la impresión, a ver, compartiendo harto lo que plantea Paula, tengo la impresión, y además lo que plantea Paula se avala en los datos, o sea, hoy día la población de 65 años y más es un 14% de la población, ante el 2000
el 92 era un 6%, hoy día cada vez 14. hay más adultos mayores de Claro. 65 años por generaciones jóvenes menores de 14, ¿verdad? Hoy día estamos en 79, hace no tantos años éramos 25, después fuimos 50, hoy día estamos en 79, por lo tanto la población está envejeciendo y de alguna manera con esto nos estamos sacando una parte del mercado laboral que va a ser necesario Claro. en el presente y en el futuro. Pero tengo la impresión de que esto esconde o es un subterfugio de algo más complejo, y es que la incapacidad del mundo político y de los gobiernos de verdad de meterle mano a una reforma al Estado, ¿verdad? Y a la carrera funcionaria. Es decir, como no puede el gobierno, ¿verdad? A propósito del Estado, el gobierno y la administración pública, a propósito de los estatutos administrativos que son súper rígidos para los funcionarios públicos, que no te pueden remover a menos que prácticamente te hayan pillado robándote una caja Claro. fuerte de un banco, no te pueden sacar, ¿verdad? Son cuando tú estás en condición de planta es prácticamente imposible moverte. Empezamos a inventarnos Claro, cuentos puede para ser, ¿eh? poder ir modernizando, ¿verdad? Por la periferia. Una solución mala. El Claro, Estado. es Yo que- creo que es absolutamente descabellado, si se Claro. quiere. Incluso hay datos que dicen que la población, aquí lo estuve mirando ahora, que habla de que según el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, solo el 2,8% de los trabajadores del gobierno central tienen más de 65 años. Entonces estamos de alguna manera sacando las castañas con las manos del gato para dar una señal, a lo mejor simbólica, de algo que no va a solucionar el problema de fondo y tiene que ver con un Estado que de alguna manera es premoderno y que no se ha actualizado, ¿verdad?, a la realidad del mundo de hoy día, y que no ha actualizado también el estatuto administrativo, la realidad laboral de la mayoría de los trabajadores del país. Es decir, aquí el problema es que no te pueden sacar del aparato público en algún minuto, entonces la manera es sacarte ya cuando tienes más de 75 años. Creo Claro. que la pregunta de fondo es ¿por qué se está haciendo esto? Y tengo la impresión de que está más vinculado con esto. Y Claro. como señala además, ojo, porque esto es muy asimétrico respecto del mundo privado. Como señal para el mundo privado es también queda la siguiente idea votando, ¿ah? No con B corta, sino que con B larga. ¿Por qué las empresas privadas no pueden exigirle a la gente mayor de cierta edad que se jubile? Claro. Pues sí, Claro. ¿El Estado lo está pidiendo? Al Estado le está diciendo a cierta edad se Exactamente, por acabó. eso digo, sienta una empresa base. privada, si la persona no quiere irse, no se va. Entonces, el problema acá no tiene que ver, creo yo, tanto con la edad, porque podemos encontrar personas de 75 años flojas, no sé, poco motivadas, mal llenas estado de salud. llenas de licencias médicas, etcétera, pero también podemos encontrar gente de 35 años en la misma condición, floja, llena de Exactamente. licencias médicas, poco motivada, desmotivada, burócratas. al Oye, final pero del sí, día. Entonces estamos haga- poniéndole en el punto de salida una salida a ciertas personas por la edad, cuando lo que tenemos que ver de fondo, creo yo, tiene que ver con cómo modernizamos el estatuto Claro, y la calidad del administrativo para que la trabajo. gente que trabaja en el Estado sea la mejor Exactamente, gente. y ver la calidad del trabajo y no le da. Oye, un dato que quiero agregar es que hay digamos, este concepto de edadismo lo acuñó un profesor que se llama Robert Neal el año 69, ¿ya? Pero tiene una discípula muy importante que es la doctora Levy, que es una profesora de Yale. Y ella estudió lo siguiente, que el costo del edadismo, o sea, no solo de que te excluyan, sino la sensación de presión social respecto de las personas mayores, te puede quitar 7,5 años de vida. O sea, si tú eres una persona mayor que se siente excluida de la sociedad, que sienta que te tratan mal, como esto está diciendo, ¿no? Te está diciendo usted a los 75 ya no sirve en el fondo, eso te puede quitar 7,5 años de vida. O sea, es mucho el daño en un grupo que en general, lo que pasa lo mismo con los niños, ¿no? Los niños chicos no alegan, no salen a protestar, no están, digamos, teniendo una agenda activa en decir esto es inaceptable. Por eso yo... Primero, estoy de acuerdo con ustedes que sería bueno saber quién fue la persona ¿Quién fue genial que que se se le le ocurrió esta idea, Mm. que esa persona entienda que lo que está haciendo es un edadismo estructural, ¿no? Que además puede alimentar un edadismo autoinfligido, que es lo que digo, la sensación como internalizan las personas mayores su lugar en la sociedad. Así que yo también quiero celebrar a todos los adultos mayores que han mandado cartas, personas muy importantes en que han tomado esta causa, que es una causa para la generación de ellos, pero para todas las demás que vienen, ¿no? Que es decir, oye, ¿por qué la sociedad decide en un punto que tú ya eres descartable, ¿no? Independientemente de que antigüedad no constituye grado, que tienen todo el derecho a defenderse, que yo comparto, el punto acá es cuál es la medida, o sea, cuál es el problema de fondo que tenemos. Yo Claro. creo que el problema de fondo es que estamos sobre representados del Estado, que no hay un Estado moderno, que hay un estatuto administrativo que no
no permite que la gente sea evaluada en función de la calidad de su trabajo. Y eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la calidad del trabajo, con el compromiso, con la motivación y con el esfuerzo que se le pone. En el mundo privado, si alguien cumplió la edad para jubilarse, tú no lo puedes sacar porque cumplió la edad para jubilarse o porque cumplió 70 años. Tú, si que lo quieres sacar, ¿verdad? O lo quieres desvincular en el mundo privado, tienes que pagarle la indemnización a todo evento o como esté pactada, tal como se la tendrías que pagar a alguien que quieres desvincular a los 40, a los 45 años. Entonces, la señal creo que es compleja, aun cuando pueden haber algunos argumentos razonables. No sé, la Corte Suprema se jubila a los 75 años, entonces alguien puede pensar por qué esto no es extendible. La pregunta es por qué se estableció ese criterio en la Corte Suprema. Probablemente son criterios distintos a los que están imperando hoy día respecto más criterios que pueden, la administración pública en general. Que puedan estar dando cuenta de un pasado que la gente a los 75... Claro. La gente se moría a los 55. Otra expectativa de vida. Claro. O sea, primero otra expectativa de vida y otra realidad también en cuanto a cuántos años tu pensión la tenías que hacer durar. Claro. O sea, en el fondo es muy dramático esto. Y yo creo que lo que pasó en pandemia, ¿no? En que las 3 grupos más dañados, los niños, que es generaciones, digamos, que les va a costar recuperarse, digamos, terriblemente por la cantidad de clases perdidas. Las mujeres que perdieron 10 años de inserción laboral al perder su trabajo remunerado porque tuvieron que cuidar sin ayuda, ¿no? Y los viejos que acuérdense que estaban encerrados, Quique y Cristian, y que no podían salir, tenían normado hasta salir como solo afuera de la casa. O sea, realmente yo creo que no hemos dimensionado el nivel de crueldad que se hizo sobre estos 3 grupos. Así que yo celebro la rebelión de las canas, me gustaría que la rebelión de los chupetes, que es la rebelión de los niños que tienen derecho, que tengan derechos a la cuna, a jardín infantil, ¿no? Que es lo más importante, ojalá se dé. Y bueno, y el feminismo está activo, así que creo que las mujeres tienen... Ya te fuiste, Pablo. ¿De dónde? No, la rebelión de las mujeres, el otro grupo. La rebelión de las canas al menos votan. Claro. Los chupetes todavía no tienen derecho a voto. Entonces, las canas votan harto. Qué bueno que hayan sacado la voz, porque de alguna manera era un grupo que estaba excluido, que terminaba muchas veces sin voz. Ya, muchachos, vamos a ir a un pequeño corte y ya seguimos en página 13, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Elige una fibra que te toque la fibra con el plan 800 megas Zapping Plan Fútbol TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM, nadie te da más. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic desde solo 0.77 UF más IVA mensual. Incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. No te pierdas los Go Days de GAC Motor esto es el 15, el 16 y el 17 de mayo. Mañana aparte, conoce el GS8, el SUV con 3 corridas de asiento en versión 4x2 o 4x4, cuota mensual desde 243.990 pesos. Más informaciones gacmotor.cl. Sin renta ni antigüedad laboral, contrata tu cuenta Santander descargando la app Santander desde costo cero. Más informaciones en santander.cl. Santander es el momento. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en www.cap.cl. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más página 13 acá en Tele 13 Radio.